y que pronto podamos reunirnos todos juntos también allá en el salón, Señor. Quédate en control de todo, te lo pedimos y oramos en Jesús. Amén. La responsabilidad de un líder. Y no sé si pienses, ¿realmente necesito renovar este tema? Yo creo que es importante y ahorita vamos a ver por qué. Ya sea que de repente no estés tan de acuerdo en el liderazgo y digas, ay, es que no me gusta. Bueno, vamos a ver qué habla la Biblia con respecto a eso. O que tú digas, yo estoy en ese papel y no sé de repente qué hacer. Entonces, si estás fuera ahorita o sirviendo como líder, esta es una clase que a todos nos va a ayudar, tanto para retarnos como para entendernos, como para animarnos. Entonces, si quieres ser, eres o quieres entender parte del liderazgo dentro del reino de Dios, esta clase es para eso. Y es importante porque a fin de cuentas todos seguimos a alguien en algo. Todos, todos, todos. Todos tenemos a un pastor supremo que ¿quién es? Jesús. Y eso creo que lo he dejado claro y espero que haya quedado muy, muy claro en todas esas veces que lo he expresado en las reuniones, en las clases. Aquí el propósito es que tú sigas a Jesús, no que sigas a hombres. Sin embargo, Dios ha puesto hombres y mujeres a cargo de su pueblo. También ha dado esa responsabilidad de un líder. Y mira, para que vayamos luego a las escrituras, está aquí, segunda de Timoteo 2, ahí ves, son unos versículos saltados, 2 del 1 al 6, 15 y 21. Si tú quieres saber un poco o mucho acerca del liderazgo espiritual, las cartas a Timoteo son muy especiales, porque esas cartas no van dirigidas a un joven nada más, ¿no? De repente tenemos esa idea, es que Timoteo es para los jóvenes. No, es para un joven líder, es para los líderes y cómo estaba sirviendo y las cosas que le está diciendo Pablo, lo está preparando o ya está en ese momento y le está diciendo el liderazgo es así. Entonces, qué mejor que estudiar algo de aquí. Dice segunda de Timoteo 2, 1, 6, 15 y 21. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y fíjate, aquí, ¿qué le está diciendo Pablo? Pablo, pues el gran apóstol, dice, encomiéndale lo que has escuchado de mí. Pues yo no voy a estar todo el tiempo aquí. Quizás ya te he preparado, te he enseñado, pero no nada más vas a ser tú, Timoteo. Tú ya aprendiste muchas cosas, sí, pero va a haber otros creyentes que también van a enseñar a otros a seguir el camino. Por eso dice, encomiéndalo a creyentes dignos de qué? De confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, ¿qué entendemos? Que justamente estas partes son bíblicas, que Dios ha encargado a personas para poder seguir enseñando su palabra, para poder seguir transmitiendo las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas y obviamente la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un líder? Ahorita vamos a ver lo demás de la escritura, no te preocupes. Liderar ovejas a las que Dios identifica como sus hijos. Fíjate qué responsabilidad tan grande. Podríamos decir, son personas, ovejas, y a veces rebeldes. Yo creo que no sé en cuál te clasifiques tú, digas, sí, todos son rebeldes y yo soy más mansito que ninguno. No lo sé, yo creo que todos tenemos en nuestro andar momentos diferentes, momentos donde seguimos, momentos donde nos desanimamos. Pero fíjate, ¿cuál es la responsabilidad? Liderar esas ovejas, pero no solamente la masa, sino a las que Dios identifica como sus hijos. Cada una de esas ovejas, Dios como las llama, hijos. Es una responsabilidad enorme.
¿Cómo se llama la clase? La responsabilidad de un líder. Y piénsalo, piénsalo, por eso te decía, quizás tú estás de un lado y dices, híjole, a mí no me han cuidado así, yo no me he sentido así. Quizás tú dices, yo no he visto esta labor de esta manera, no lo había pensado de esa forma, no importa, aquí todos vamos a aprender, amén. Porque mira, una realidad es que es una responsabilidad tan grande, pero también es un papel donde estás así, en la mira de todo, donde a veces somos tan orgullosos y tenemos expectativas tan grandes que ningún líder puede cubrirlas. Porque pensamos, no, yo, o sea, necesito esto y rápido y fácil y quiero el mejor consejo y lo quiero de la mejor manera y lo quiero a la hora que yo lo necesito y si no sale bien es culpa de aquel. ¿Sí, sí te has puesto a pensar en eso? Que de repente las familias de un líder no es nada más, ah, pues se equivocaron, no, ve cómo se comportan sus hijos, ve cómo le habló a su esposa. Es una labor también, pues, complicada, difícil. Yo lo he visto y no era lo mismo cuando estaba ahí y me bauticé de joven y me ponía pues rebelde o decía algo o decía algún comentario y me metía en un problema y ahí quedaba la cosa y ya. No, sí es que está chavo. Pero conforme fui tomando responsabilidades, pues la gente te ve más, la gente espera más de ti. Y yo agradezco porque siento que en la región Azcapotzalco han sido muy amorosos conmigo y de verdad doy gracias a ustedes porque sé que ha pasado, que han pasado tiempos también complicados a mi lado, que antes de juzgarme me han apoyado y yo también quiero corresponder a eso, pero esta es una realidad. También a veces somos muy duros y somos muy crueles unos con otros y más con las personas que están al frente. No nos vemos tampoco como aquel también es una oveja que Dios llama a su hijo, sino ponemos expectativas muy, muy grandes que a veces ningún líder va a llegar, va a llenar. Estamos tener cuidado con eso. También, ¿qué pasa? Que hay diferentes personalidades de líderes. No sé, y yo ya no me quiero meter más allá, pero estoy casi seguro que Germán y yo no somos iguales, que cada quien tiene su manera. No, estamos hablando así, ¿no? Obviamente también Giovanna y Alicia, diferentes. Antes estuvo Pedro, Norma, antes estuvo Fer, estuvo Marín, y todos somos diferentes. Aquí dentro de la región Azcapotzalco tenemos diferentes líderes de sector, de charla, de ministerios, y todos somos diferentes. Y Dios trabaja con eso. Dios es un Dios muy bueno, que así nos hizo, que nos dio la oportunidad de con tus dones, con tus talentos, con tu temperamento, con tu alegría, con tu firmeza, con todo lo que tengas, Dios lo puede utilizar. Y eso es increíble. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No pongamos también nada más un estándar de así tiene que ser un líder en cuestiones de personalidad, en cuestiones de ánimo, en cuestiones de cómo enseña, sino en otras cosas. Amén. En otras cosas que ahorita vamos a ver, pero en eso no nos pongamos como, ah, es que aquel es mejor. A mí me gusta mucho una anécdota de un ministro, no voy a decir el nombre, no, pero me decía, me invitaron una vez a predicar y me dijeron, quiero que prediques como Arturo Elizarraras. Quiero que hagas una presentación como Arturo Elizarraras, quiero que hables del mensaje como Arturo y quiero que nos des reflexiones como Arturo. ¿Sabes qué le dijo? Entonces, invita a Arturo. Si quieres que sea como Arturo, invita a Arturo. O sea, yo no tengo ningún problema, pero no quieras que yo cubra ese estándar porque yo soy otro. Sí enseñamos la palabra, pero todos somos diferentes y nos complementamos. Y eso es muy especial. ¿Sabes? También la responsabilidad de un líder es que un líder va a tener que rendir cuentas por la forma en que actúa, lo que enseña y también en cómo se puede reproducir en otros. Vamos a ver algo en la Biblia, cosas en común, le llamé a esto. Y quiero que aquí me contestes, perdón, ¿qué líderes recuerdas en las escrituras? A ver, quiero que aquí participemos. ¿Qué líderes recuerdas en las escrituras? Y escríbelo por favor en el chat para que podamos entender. Josué, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Pedro, Pablo, Jesús, Moisés.
¿Quién más? ¿Quién más? Hay varios. ¿Ya se acabaron? No, yo creo que hay más, ¿verdad? David, 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 no, Abraham, ahí hay varios, gracias. ¿Te has puesto a pensar de repente qué es lo común o cuáles eran las cosas en común de ellos? Que eran increíbles, maravillosos. Pues vamos a ver algunas cosas, amén. Mira, cosas en común. Uno, todos fueron llamados por Dios. Esa fue una realidad. Todos esos que estás poniendo ahí tuvieron un momento en donde Dios los llama. No nada más porque se le ocurrió, no nada más porque se levantaron, sino porque Dios les hace un llamado. Número dos, sus errores no los descalificaron delante de Dios para su llamado. Ahora, de ese que pusiste, ponme qué error recuerdas de esa persona, de ese hermano. Tú pusiste, ¿no? Pusiste ahí un nombre de alguno. A ver, compártenos un poquito, porque te vas a dar cuenta que casi todos ellos, o todos, más bien, fallaron en algún momento. A ver, compártelo ahí. Tú pusiste un nombre, ponnos ahí entre todos. ¿Qué recuerdas de fallas, de errores que hubo en esa persona? Y ahí lo pone, ¿no? Abraham mintió cuando dijo que Sara era su hermana. Moisés era tartamudo, inseguro, se enojó. David, el adulterio. Híjole, ¿qué pensarías el día de hoy de tu grupo de líderes con todas estas cosas? De repente ya el estándar de nosotros puede ser más alto que el de Dios. Ahorita vamos a ver, no te preocupes, no quiere decir que el líder puede hacer lo que quiera y debe de hacer lo que quiera, simplemente que dice que sus errores no los descalificaron delante de Dios, porque realmente cuando hay esos errores es cuando Dios se manifiesta. Ahorita vamos a ver más. Número tres, la mayoría de esos fallos ocurrieron en la etapa temprana de su desarrollo como líderes. ¿Sí recuerdas también eso? La mayoría, ¿no? Ahí pusieron, por ejemplo, David ya fue en otra etapa de su vida, pero la mayoría al principio apenas estaban aprendiendo y vinieron errores. Y número cuatro, estuvieron dispuestos a aceptar, ahí decía, la reprensión y a cambiar. En el momento donde fallaron, estuvieron dispuestos a aceptar que fallaron, que los reprendieran, que hubiera consecuencias y a cambiar. ¿Realmente tú cuando piensas en el liderazgo, piensas con esta visión? Sí, mi hermano que está allá al frente sirviendo, de una u otra manera, cuando falla, tú estás dispuesto a ayudarlo a salir adelante. Estás dispuesto a decir, sí, aún así Dios lo ha llamado. La verdad es que yo pienso que a veces yo no me he comportado así. Yo mismo a veces he sido muy duro pensando en el liderazgo de otros hermanos y decir, ¿cómo es posible, no? En algún tiempo, ¿cómo es posible que estén ahí? Si ve cómo son, ve cómo se comportan y nosotros nos ponemos de una manera tan exigente cuando Dios no descalifica por eso. También, hermano, si has fallado y estás en estos roles, pues hay que aceptar que has fallado, que no eres perfecto. Me encantó una frase que escuchamos la semana pasada, vinieron unos hermanos de Dallas y decía que todos admiramos nuestras fortalezas o las fortalezas de los demás, pero nos conectamos en nuestras debilidades. Yo creo que el día de hoy no piensas como Moisés, como ese tartamudo, piensas como el que sacó al pueblo de Egipto, que piensas en David y no piensas en David el adúltero, sino piensas en David el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en sus debilidades nos conectamos con ellos, ¿verdad? Y dices, sí es cierto, ve, ellos también les costaba y cómo Dios los ayudó. ¿Ya ves por qué es importante renovar también esta visión? Y mira, hay que tener cuidado del estándar que ponemos a veces unos con otros. Dice, perdón, primero, el llamado de Dios es mayor que la debilidad de sus líderes. Fíjate qué cosa tan fuerte y tan profunda. Que tanto tenemos el corazón de Dios y Dios permite que uno esté un día y no esté el otro. ¿Quiénes somos también a veces nosotros para decir, yo tengo un estándar más alto que el de Dios?
Dios sí perdona, Dios da oportunidades, pero yo no. ¿De verdad eres más santo que Dios? O también decir del otro lado, y recuerda que estoy tratando de ver las dos perspectivas, decir, no importa todo lo que haga, pues yo aquí estoy y no importa nada y no me voy a esforzar y no voy a crecer y no me voy a arrepentir. Tampoco, porque así también Dios te puede quitar de ahí. Pero hay que cuidarnos unos a otros. Y esto a mí me pega y me parte, ¿no? El llamado de Dios es mayor que la debilidad de sus líderes. Si tenemos ese estándar que dice la Biblia, 1 Corintios 10:12, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. A veces juzgamos muy fuerte porque nosotros mismos creemos que estamos en otro nivel, que a nosotros nunca nos va a pasar, que nosotros siempre vamos a estar bien, que nosotros siempre vamos a responder de la mejor manera, que nosotros nunca nos cansamos y por eso nunca nos contestamos mal, que nosotros siempre vamos a estar contestando todos los mensajes todo el tiempo, que nosotros nunca vamos a fallar. Pero ¿qué dice? Si te sientes así, ten cuidado, porque también puedes caer y cualquiera puede caer. Recuerda que el liderazgo es un rol, nada más, pero todos somos discípulos y todos debemos de comportarnos como discípulos. Pasando ya, siguiente parte, características de un líder de Dios. Si tú quieres saber qué características se necesitan porque tienes el sueño, porque ahorita estás ahí, o porque simplemente quieres saber, vamos a ver unas características. Número 1, un líder de Dios es un hombre llamado por Dios para servirlo. Y eso ya lo vimos un poquito, ¿no? O sea, ya te lo estaba comentando. Es el llamado. Yo me acuerdo mucho en la escuela de misiones que parte de ese periodo era, ¿sientes o no el llamado? Y yo así como, no sé, ¿no? Como Yumanji o algo, los tambores o así, ese es el llamado, no lo sé, pero yo creo que si Dios te está llamando a hacer algo, lo has sentido. Yo lo he sentido. Yo recuerdo mucho que cuando era joven, más joven, un poquito más joven, y empecé a tocar la guitarra, le dije a mis papás, yo creo que si Dios me dio un talento es para que sirva en la alabanza. O sea, ni siquiera pensé otra cosa. Sentí, es para estar en la alabanza, para servir a Dios. Y ya luego te cuento mi trágica historia, ¿no? Para que no lloremos hoy. Pero la verdad es que hoy veo y Dios me sigue permitiendo estar ahí de una u otra manera porque Él puso un llamado en mi corazón. Esto es algo que tienes que hacer. Obviamente, también en ese entonces sentía, yo quiero estar ahí predicando la palabra. No sabía por qué. Si me preguntabas en ese entonces a Jorge de 14 años, pues igual era porque está emocionante, ¿no? O está padre, no lo sé, pues todavía iba creciendo, pero Dios puso un llamado ahí en mi corazón y a la fecha lo he hecho. Piensa en ti, ¿has sentido ese llamado de parte de Dios para algo? Y no necesariamente para estar al frente de una región, para ser un ministro, sino un llamado donde Dios te dice, hey, yo creo que tú puedes servir aquí o quiero que tú sirvas aquí. Con los niños, con los jóvenes, con los prejóvenes. Andamos buscando a alguien que quiera levantarse para servir en el grupo de prejóvenes. Quizás es tu llamado, quizás este es el momento donde tú lo vas a sentir. No sé, pero ten en cuenta que un líder de Dios es un hombre llamado, pero para servirlo. Y ahorita vamos a ver algo de él. Dice 1 Samuel 13:14. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Fíjate qué fuerte, ¿no? Si recuerdas esta parte, le está hablando a Saúl. ¿Sabes? Dios ya está buscando a alguien que sea más de su agrado, alguien más conforme a su corazón. Dios hace los llamados. También piénsalo si a veces criticamos demasiado al liderazgo. Hemos pensado que Dios ha llamado a las personas. Reflexiónalo. Número 2, la falta de preparación del líder en el momento de su llamado. Otra característica de un líder de Dios es que no está enteramente capacitado, porque Dios escoge a las personas y las capacita. No siempre escoge ya a los más capacitados. Y yo sé que de repente tenemos esa visión
Yo me acuerdo mucho escuchar a personas, hermanos, decir, es que ese hombre, esa mujer podrían dar tanto. Y ese hombre y esa mujer ni le interesa a Dios, ni le interesa servir. Y a veces son muy capaces, pero no tienen el deseo en su corazón de dar. Sin embargo, a veces ves al que apenas, a este apenas si se levanta, ¿no? O sea, igual y llega un aire fuerte y lo tumba, pero que Dios lo ha llamado y que Dios lo va a preparar. Dices, ay, no, qué chistoso, sí, pero ¿a poco no fue así con David? Por ejemplo, no, con David era, nadie daba nada por él, ni su propio papá. Y sin embargo, fue el que Dios escogió y Dios prepara. Ahí están los ejemplos, tú ya los dijiste, pero los recordamos un poquito. Abraham comenzó como siendo un mentiroso y ya ahí quedó registrado. Jacob fue alguien que engañaba. Moisés, que cometió un asesinato, eso no lo mencionamos, ¿verdad? Un homicida. Pedro, Juan y Jacobo, que eran hombres impetuosos, que todo el tiempo andaban ahí buscando quizás el pleito. Tomás, que lo vimos un poco el domingo, un hombre falto de fe. Pablo, que era un cruel perseguidor de cristianos. Fíjate, otra característica, no que necesariamente está preparado, sino que Dios lo va a preparar. Si dices hoy, es que estoy tomando un rol y no sé cómo, no te preocupes, Dios te va a preparar, pero también nosotros te queremos ayudar. No creas que nada más va a ser así al aventón. Número 3, y aquí suena un poco redundante, pero ahorita te lo explico, su llamado. ¿Cuál es su llamado? Vamos a Hechos 7 del 2 al 4. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, estamos en esto. Dice, él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. ¿Cuál era ese llamado? A dejar todo. Y sabes, una característica de un líder de Dios es el mismo llamado a dejar muchas cosas o todo. Ahí es donde ya suena diferente, ¿verdad? Donde ya muchos tienen el deseo o dicen, yo lo podría hacer mejor, pero no están dispuestos a dejar todo por su llamado. Fíjate, ¿lo habías pensado? Y recuerda, Dios sabe, Dios no llama a todos a ser ministros, no llama a todos a ser pastores, no llama a todos a ser maestros, pero le da un lugar específico a cada quien y cada quien tiene que dejar cosas por ese llamado. Que tanto también tú valoras el día de hoy a los hermanos que han dejado muchas cosas, que quizás cuando tú ya estás tranquilo, todavía él está checando a las hermanas cómo está tu vida, que están estudiando cómo poderte ayudar, que están preparando una clase, que están preparando un tiempo, que quizás te fueron a ver hasta tu casa y están regresando tarde, que a veces están sacrificando tiempo con sus hijos porque han decidido tomar este llamado. Que tanto también tú estás siendo agradecido. Y como líder, ¿sabes? Un líder no está conforme si no vive su llamado. Hermano, si te sientes el día de hoy inconforme de es que yo debería de estar haciendo eso, lo más seguro es que sea tu llamado. Ya te dije, ¿no? De repente, pues aquí nos ayudamos entre todos para ver cuáles son los dones que también Dios nos ha dado. Tampoco nos aferremos a cosas que nada más porque yo las siento. Pero si tú tienes un llamado y no lo estás llevando a cabo, créeme que vas a sentir una incomodidad tremenda. Aquí ya estamos terminando, pero te puedo compartir algo muy de mi corazón, que para mí fue muy difícil el no estar predicando. O sea, para mí fue un tiempo donde era estar acá y seguir sirviendo y seguir dando con el corazón, pero siento que es de esas cosas que Dios me ha permitido crecer, que Dios me ha hecho el llamado y a veces he dado buenas clases y a veces no malas clases, pero Dios ha puesto eso en mi corazón. Te lo dije que es algo que puso desde que era muy joven y no hacerlo por un buen rato fue difícil. No nada más porque me guste hablar, ya sabes que de por sí soy platicón y me gusta eso, pero porque he sentido ese llamado y sentía, ¿no? Cuando leí esto en esa ocasión fue como,
reafirmar, Dios me ha llamado a algo y lo quiero hacer. Si tú también te sientes así de repente, acércate conmigo, ten la confianza de decir, ¿sabes qué, Jorge? Yo siento que podría hacer esto, Dios ha puesto esto en mi corazón, Dios me ha llamado, vamos a ver qué hacemos. ¿Te acuerdas que desde que llegamos te dije, ¿cuál es nuestro propósito? Que cada quien encuentre su lugar en la iglesia. Y ese no se ha perdido. Ese sigue siendo parte del propósito. ¿Cuál es tu lugar? Donde Dios te está llamando. Por último, fíjate, vámonos ya terminando, ilustraciones de un líder, y te dije que íbamos a regresar a esta escritura, porque aquí hay varias ilustraciones que dice, así que tú, y es la misma con la que empezamos, con esa terminamos. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Cuál es la primera ilustración que dice aquí? Un maestro. ¿Qué es un líder de Dios o cómo ilustra Dios en esta escritura a un líder? La primera, como un maestro. ¿Qué es un maestro? Alguien que es estudiante primero, en primer lugar, es alguien que estudia y que está capacitado para transmitir su enseñanza a otras personas. Un líder que debe de ser un maestro, alguien que está capacitado, ahí lo dice, capacitado para enseñar a otros. Obviamente tiene que estar más avanzado que los demás, tiene que saber más, se tiene que preparar más, sino que va a enseñar. Lo mismo, pues no, tiene que estudiar y entonces otra característica es que es alguien apasionado por estudiar. ¿Qué tanto te apasiona? Y ya, espero que varios no se estén ya bajando, ¿no? Que al principio dijeron, sí, sí, yo quiero y ya, ay, estudiar, mejor ya no. No, espero que sí, apasionados por estudiar la palabra, que no debe de ser simplemente, no debe ser empujado para estudiar ni para enseñar, sino que de su propio corazón está el deseo. No como tú hazlo, sino yo quiero. Y también dice que maneja con precisión la palabra de Dios. Esa es la ilustración. ¿Cuál es la segunda ilustración? Un soldado. Dice como un buen soldado. ¿Qué aprendemos de un soldado? Pues sabe recibir y cumplir órdenes. Tampoco es rebelde, tiene disciplina. Aquí tenemos a un soldado, ¿no? ¿Sabes quién? Si no, ahí te lo dejo de tarea. Tú sabes quién. Ya anda por acá conectado. No puede haber nada más un líder rebelde que tampoco esté dispuesto a ser dirigido. ¿Qué cosas? Número 3, un atleta, dice, como un atleta. ¿Qué aprendemos de un atleta? Pues alguien que se esfuerza, se entrena, sacrifica, que tiene un esfuerzo, que tiene una disciplina, que está ahí trabajando por ello. ¿Cuál es la otra? Un labrador que trabaja duro por su trabajo, que entiende, esto no es mío. Un labrador no es un dueño, es alguien que trabaja el campo, que es perseverante, que es constante, que da todo, pero que entiende esto no es mío, esto es de alguien más. Porque crees que dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha, no es suya, va a recibir una parte. Número 4 me parece, un obrero, aquí dice, y un siervo, un líder es un obrero, alguien que trabaja, pero alguien que es un siervo. Y esa palabra, ¿sabes cómo se traduce más específicamente? Un esclavo. Y me encanta una frase que leí, dice, la medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino cuántos hombres sirve. Si tú piensas que el líder es el que más gente le sirve a él, ese no es el líder de Dios. Estamos viendo líderes de Dios, sino el que más le sirve a otras personas. Yo lo veo así, como esa pirámide que conoces quizás en el trabajo, pero esta es invertida, porque dice que el que quiere ser el primero tiene que servirle a todos los demás. Un líder debe de ser así. ¿Ok? Y por último dice un vaso. También, ¿ya lo viste? Ahí está, y estudialo más. Un vaso, un instrumento de uso agradable para Dios. Un instrumento noble, santo, puro, buscar la santidad para toda buena obra. Que también es un líder, alguien dispuesto a sufrir penalidades por Cristo.
No sé cómo te sientes de escuchar todo esto. Espero que por un lado nos animemos a decir es una gran labor y puedas valorar el liderazgo de los hermanos que han tomado eso. Que también por otro lado puedan hacer en ti, si está el llamado, es esto. Y recuerda, no es que ya lo tengas todo, sino que puedes, o más bien Dios te va a preparar. Por otro lado, hermano, si ya estás cumpliendo esto, este rol, cúmplelo en serio. No nada más porque ya te lo dijeron y porque ahí estás, sino porque esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que hay que transformar en nuestras vidas. ¿Qué aprendemos al final? Pues que es una gran responsabilidad, pero que es muy valiosa por Dios y para Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de un líder? Pues ya vimos muchas cosas. Espero que nos ayudemos, nos valoremos, porque también si dices, ya, con esta clase ahora sí le voy a dar duro a mi líder, bueno, la semana que viene vamos a ver cuál es mi responsabilidad también como miembro de la iglesia. Porque sí es cierto, hay que exigirnos también, hay que llamar al liderazgo a que se comporte de esta manera, pero también tú tienes una responsabilidad y todos tenemos otra responsabilidad como miembros de la iglesia, como parte del pueblo de Dios. Espero que nos anime, sé que estas clases pueden ser un poquito raras, así como ¿esto qué me sirve? Pues porque a fin de cuentas son las dinámicas que tenemos también en la iglesia, son las dinámicas que Dios ha puesto y tanto siéntete con la confianza de decir, ¿sabes qué? Tú eres mi líder y no estás haciendo esto, no estás cumpliendo con esto, pero también pon tu parte, también valora, aprecia y sea agradecido con todo lo que se hace. Recuerda, a fin de cuentas, el que hace ese llamado es Dios. Quien pone y quita es Dios. Confiemos en él. Muchas gracias. Vamos a terminar con una alabanza.